El tranquilo amanecer en el puerto deportivo comenzó como cualquier otro. Otra marea entrante, otra aparición del sol, otro anciano caballero maniobrando su embarcación hacia el muelle sin ayuda. Y nadie pareció darse cuenta. O eso parecía. Sin embargo, este no era simplemente un anciano negro a bordo de un barco deteriorado. Este era un marino que había experimentado el conflicto, rescatado a individuos y soportado un sistema que nunca había tenido la intención de reconocerlo. Y lo que ocurrió a continuación no fue simplemente un desacuerdo sobre los privilegios de atraque, fue una confrontación entre la opulencia y el altruismo, las apariencias externas y la realidad subyacente, el escarnio y el recuerdo. Porque a veces, cuando el mundo se esfuerza por descartar silenciosamente a alguien, el océano reafirma su identidad, lo suficientemente audible para que todos lo perciban. Así que permanezcan con nosotros. Están a punto de observar lo que ocurre cuando la fuerza de la tranquila autoestima se encuentra con una sociedad que solo estima lo que comprende, a menudo cuando es demasiado tarde. El sol de la mañana brillaba sobre el cromo pulido de los yates atracados en el puerto deportivo Punta Cristal, un paraíso para los propietarios de barcos más ricos de la ciudad. Las risas resonaban desde las cubiertas superiores donde las botellas de champán tintineaban y las gafas de sol de diseño brillaban como pequeños soles. Pero en medio de la hilera de elegantes embarcaciones de €1.000.000, una figura destacaba como un recuerdo fuera de lugar. Era un pequeño barco de madera desgastado por el tiempo, su casco descolorido, sus bordes reparados a mano con esmero, no con dinero. Al timón estaba Elías Torres, de 79 años, un hombre negro alto con un porte orgulloso pero tranquilo. Su gorra, deshilachada en el borde, llevaba la insignia de la Armada Española. Su chaqueta, aunque limpia, mostraba su edad, igual que él. No venía aquí para exhibirse, venía a atracar, como lo había hecho durante más de 4 décadas. Mientras Elías guiaba lentamente su embarcación hacia el amarre 19, la corriente cambió inesperadamente. No fue violenta, solo lo suficiente para empujar ligeramente su barco contra el costado blanco brillante de un yate de lujo con adornos dorados. El sonido no fue más que un susurro de madera rozando fibra de vidrio. Pero el silencio no dura mucho donde prospera el ego. Cuidado, viejo. Esto no es un desguace, llegó la voz aguda de Pedro Valls, el dueño del yate, de pie en la cubierta con mocasines que costaban más que la pensión mensual de Elías. El director general treintañero, bronceado y bien vestido, levantó una copa de champán mientras se reía para su audiencia. ¿Estás ciego o solo arruinado? La risa llegó en oleadas, aguda, divertida, distante. Alguien sacó un teléfono. Una mujer en traje de baño murmuró, probablemente llegó a la deriva desde una residencia de ancianos. Elías no dijo nada. Alcanzó el cabo de amarre con manos que una vez habían remendado cascos desgarrados bajo fuego enemigo. Ahora temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la edad y la paciencia ganada. Hizo un nudo perfecto, sin cruzar la mirada con ellos en ningún momento. Pedro continuó, ansioso por llamar la atención. Mirad esta cosa. Está unida con rezos y cinta americana. Saludó a sus amigos. En serio, ¿quién deja que una reliquia así siquiera flote? Mientras más cámaras apuntaban, Elías se giró. No se defendió. No se disculpó. En cambio, se encaró a la bandera en su popa, levantó una mano temblorosa hacia su sien y saludó. Lento, deliberado, perfecto. La multitud no entendió lo que estaba presenciando, pero el mar sí. Y pronto, también lo harían todos los demás. Para cuando Elías Torres pisó el muelle, los susurros se habían convertido en murmullos, y los murmullos en abierta burla. Probablemente vive en esa cosa, se rió entre dientes un hombre, tomando un sorbo de rosado. Apuesto a que piensa que es antiguo, sonrió con suficiencia una joven, bajándose las gafas de sol para ver mejor el barco. Más bien ficción histórica. Añadió alguien, provocando otra ronda de risas. Elías caminó con tranquila dignidad, la espalda recta a pesar del crujido de sus rodillas. Su barco, su hogar, se mecía suavemente detrás de él, amarrado con nudos tan precisos que podrían haber sido diagramas de libro de texto. Pero nadie notó la maestría, solo vieron el óxido, la pintura desvaída, al hombre que asumieron obsoleto. Entonces llegó el agudo claqueteo de tacones sobre los tablones de madera. Rita Montero, la gerente de operaciones del puerto deportivo, marchó hacia Elías con una tablilla en la mano y la desaprobación escrita en su rostro. Su americana entallada hacía juego con el acero de su voz.
Señor Torres, comenzó bruscamente, sin ofrecer un saludo. Hemos recibido múltiples quejas sobre su embarcación obstruyendo el acceso y siendo antiestética. Elías se giró para encararla con calma. Llevo usando el amarre 19 durante 44 años. Registrado como siempre. Rita ofreció una sonrisa tensa y ensayada. Sí, bueno, el puerto deportivo ha actualizado sus políticas. Nos estamos modernizando. Solo las embarcaciones de los últimos 20 años modelo están autorizadas para el atraque permanente. Las excepciones para los propietarios con derechos adquiridos han expirado. Elías parpadeó lentamente. Nadie dijo nada la temporada pasada. Íbamos a enviar un aviso, respondió ella rápidamente. Esto es solo una desafortunada coincidencia. Detrás de ella, un par de jóvenes empleados del puerto deportivo tomaban fotos de su barco con sus teléfonos, susurrando y riendo. Uno hizo zoom en los arañazos del casco. Voy a llamarlo el acorazado Percebe, bromeó. Viral instantáneo. Elías lo oyó todo pero no respondió a nada de ello. En cambio, metió la mano dentro de su abrigo y sacó una pequeña caja de nogal. De dentro, sacó una insignia de suboficial mayor de la Armada, deslustrada pero pulida, y una carta, desgastada en los bordes pero conservada con esmero. Sus dedos recorrieron la tinta como si fuera una escritura sagrada. No se las mostró. No lo necesitaba. Este no era un momento para ellos, era para él. Lo siento, señor Torres, añadió Rita secamente. Pero tendrá que desalojar para finales de semana. Agradecemos su comprensión. Se giró sin esperar su respuesta. Una voz apagada detrás de Elías murmuró, ya era hora de que alguien limpiara este lugar. Dirigió su mirada de nuevo al agua, luego a la bandera, que seguía ondeando suavemente en la popa de su embarcación. Lentamente, con la idéntica disciplina que una vez había impuesto respeto a hombres de uniforme, Elías levantó la mano hacia su sien y saludó. Los curiosos podrían haber percibido a un anciano saludando una bandera desgastada por el tiempo, pero el océano lo entendió de otra manera, al igual que la tempestad que se acumulaba silenciosamente en el horizonte. La multitud comenzó a dispersarse una vez que el entretenimiento se agotó. Algunas personas se quedaron para susurrar últimas pullas, mientras otras revisaban sus teléfonos, comprobando si sus vídeos del incidente del barco habían conseguido alguna visualización. Para ellos, había terminado, un momento de ridículo rápidamente digerido y olvidado. Pero Elías Torres permaneció exactamente donde estaba. Se quedó junto al desgastado banco cerca del amarre 19, con las manos entrelazadas a la espalda, los ojos fijos en el horizonte. La luz del sol brillaba sobre las olas como estrellas esparcidas por un lienzo infinito de color azul marino. A lo lejos, una débil bocina resonó desde un carguero que salía del puerto. Rutina para la mayoría. Pero para Elías, ese sonido removió algo más profundo, una llamada, un recuerdo, un recordatorio. Se sentó lentamente, el crujido de huesos viejos y madera desgastada por la sal fusionándose en uno solo. Con cuidado, abrió de nuevo la caja de nogal y sacó la carta. La tinta se había desvanecido, pero las palabras estaban grabadas en su memoria. Había sido firmada por el contraalmirante Cifuentes, el hombre que una vez dijo que Elías tenía la calma de un faro y la entereza de una flota entera. La releyó, no para tranquilizarse, sino para recordar quién era cuando nadie más parecía hacerlo. Una voz suave rompió la quietud. Disculpe, señor. ¿Estuvo usted realmente en la Armada? Elías levantó la vista para ver a un niño, de 7, quizás 8 años, de pie a unos metros de distancia. Tenía el pelo revuelto por el viento, y sus pequeñas manos estaban fuertemente agarradas a un modelo de juguete de un destructor. Elías asintió. Hace mucho tiempo, hijo. Los ojos del niño se iluminaron. Mi abuelo también lo estuvo. Tenía una gorra parecida a la suya. Elías sonrió suavemente, doblando la carta y guardándola de nuevo dentro de la caja. Entonces su abuelo sirvió con honor. ¿Luchó alguna vez en una guerra?, preguntó el niño, bajando la voz como si fuera un secreto demasiado grande para que el puerto deportivo lo oyera. En más de una, respondió Elías, su voz suave pero firme. Y traje a casa menos hombres de los que dejé. El niño se quedó callado, intuyendo algo pesado en aquellas palabras que aún no entendía pero que respetaba igualmente. Justo entonces, la voz de una mujer gritó desde el otro lado del muelle, Nico. ¿Qué te he dicho sobre molestar a los extraños?
Se apresuró, taconeando, con expresión azorada mientras alcanzaba el brazo de su hijo. Sus ojos se clavaron en Elías por un brevísimo instante, el tiempo justo para que el juicio se registrara. No vio a un veterano. No vio a un marinero. Vio a un anciano con una chaqueta descolorida junto a un barco roto. Vamos, dijo bruscamente, tirando de Nico. Pero es un héroe, protestó el niño. Vámonos, espetó ella, sin siquiera mirar atrás. Elías no habló. No se movió. Pero mientras el niño se giraba para una última mirada, levantó la mano torpemente, sinceramente, y ofreció un pequeño saludo. No era perfecto. No estaba ensayado. Pero era real. Elías devolvió el gesto, la mano levantada lenta y firmemente. No siguieron risas, ni burlas, solo el sonido de las gaviotas planeando en lo alto y el susurro del viento soplando sobre el agua. Fue el primer saludo que había recibido en más de 30 años, y provino de la única persona que lo vio por quien realmente era. No una reliquia, no un error, sino un hombre que una vez se había interpuesto entre el caos y la seguridad y nunca pidió reconocimiento cuando regresó. Hasta ahora. Hasta que un niño pequeño, no contaminado por la arrogancia ni la riqueza, reconoció el tipo de respeto que no se puede comprar ni borrar. Para el mediodía, el puerto deportivo había vuelto a su ritmo habitual, más o menos. El sonido de las copas de vino tintineando se reanudó. La música de los altavoces Bluetooth volvió a emanar de los yates, pero una tensión inusual persistía en la atmósfera, como el regusto de algo que nadie quería admitir. Vergüenza. Elías Torres permaneció en su amarre designado. Se movía con una tranquilidad deliberada, enrollando cabos, puliendo el asta de la bandera, limpiando los herrajes de bronce con un paño envejecido. Sus acciones eran pausadas pero exactas, rutinas establecidas durante décadas de disciplina. No se estaba preparando para partir, simplemente estaba preservando la dignidad que creían que había perdido. Fue entonces cuando Rita Montero regresó, flanqueada por 2 guardias de seguridad con polos del puerto deportivo. Se había quitado la americana, pero su postura seguía siendo rígida. Se detuvo a unos pasos de Elías, hojeando su tablilla como si leerla fuera a facilitar la conversación. Señor Torres, comenzó, me gustaría hacer un seguimiento de nuestra conversación anterior. Elías no levantó la vista. Acababa de terminar de doblar una lona y la depositó suavemente en el banco. Su contrato de amarre técnicamente caducó la temporada pasada, continuó ella. Lo habíamos pasado por alto por respeto a su historia aquí, pero después del incidente de esta mañana, hemos tenido que reevaluar las cosas. Algunos de los otros socios han expresado preocupaciones. Sobre el barco, preguntó finalmente Elías, su voz tranquila. Sobre el estado, la apariencia, y sobre la imagen que proyecta este puerto deportivo. Ahí estaba. No la seguridad. No la legalidad, ni siquiera el coste. Imagen. No es personal, añadió Rita, su tono suavizándose lo justo para implicar empatía pero no lo suficiente como para sugerir que cambiaría de opinión. Elías se giró hacia ella entonces, completamente. Su rostro era ilegible, pero sus ojos, profundos, agudos, vigilantes, sostuvieron su mirada de una manera que la hizo cambiar el peso de su cuerpo. Claro que lo es, dijo él llanamente. Simplemente no quiere admitirlo. El más alto de los 2 guardias, joven y claramente incómodo, carraspeó. Nos han dado instrucciones de ofrecerle ayuda si la necesita para desalojar, señor. Incluso podemos remolcar la embarcación si es necesario. Elías soltó una risa seca, el primer atisbo de risa en horas. Navegué a través de monzones sin nada más que cartas de papel y una radio rota. Creo que puedo manejar mi propio barco. Nadie respondió. Rita dio un paso adelante de nuevo, tendiéndole un formulario impreso. Si firma esta autorización, se le eximirá de cualquier cargo por demora y... No firmaré nada, interrumpió Elías, su voz tranquila pero resuelta. No hasta que me explique por qué, después de 44 años en este mismo lugar, de repente no soy apto para quedarme. Rita parpadeó. Solo intentamos ser justos con todos. Con todos los que pueden permitirse un bar que flota, dijo Elías. Ella se tensó. Eso no es. Está bien, interrumpió él de nuevo. No necesita decir más.
Volvió a subir a su barco lentamente, su rodilla derecha crujiendo con cada movimiento, un regalo permanente de una detonación que destrozó la cubierta inferior de su buque durante una operación tan secreta que aún no había visto un titular. Mientras se estabilizaba en la cubierta, miró alrededor del puerto deportivo, la gente sorbiendo cócteles, los yates impecables que brillaban bajo el sol, los guardias de seguridad de pie como estatuas. Ninguno de ellos lo vio. No realmente. Aún no. Entonces, justo más allá del rompeolas, una bocina grave y retumbante resonó por todo el puerto. No era de un carguero. No era de un ferry. Esto era otra cosa, algo más antiguo, algo poderoso. Las cabezas comenzaron a girar. La conversación cesó. Una gaviota se quedó helada a medio graznido. Elías se enderezó, ajustándose el ala de su gorra. Ese sonido, murmuró, más para sí mismo, no viene por cualquiera. La sirena sonó una vez más, prolongada, profunda y resonante, barriendo el puerto deportivo como un distante trueno. No era el tipo de sonido que uno asociaba con embarcaciones de recreo o transporte portuario. Este sonido poseía gravedad, un sentido de historia y significado. Los individuos se detuvieron, a media copa y a media frase. Incluso la música que emanaba del yate de Pedro Valls cesó mientras alguien manipulaba torpemente los controles de audio. Los teléfonos móviles se levantaron instintivamente, aunque nadie estaba muy seguro de lo que estaban capturando todavía. Todo lo que podían percibir era la niebla retrocediendo sobre la bahía. Entonces, como un fantasma materializándose del recuerdo, el contorno de una enorme embarcación gris comenzó a distinguirse. Inicialmente, era simplemente una línea contra el horizonte, acero encontrándose con el cielo, pero a medida que se acercaba, sus rasgos se agudizaban. El casco cortaba el agua con tranquila autoridad. Sus banderas ondeaban a toda asta. Su cubierta estaba poblada de marineros de uniforme blanco de pie en impecable formación. Jadeos resonaron por todo el puerto deportivo. ¿Es eso un buque de la Armada?, susurró alguien. ¿Por qué estaría un buque militar aquí?, preguntó otro, frunciendo el ceño. Pedro rió nerviosamente desde su posición elevada. Probablemente esté aquí para remolcar ese trasto oxidado fuera del agua. Ya era hora, ¿verdad? Pero a medida que la embarcación se acercaba, su dirección cambió ligeramente, no hacia el canal principal, no hacia aguas abiertas, sino hacia el amarre 19, hacia Elías Torres. La quietud se cargó. El conjunto de yates que anteriormente se había burlado ahora se retiraba del muelle, inseguro de si continuar observando o buscar refugio. Incluso Rita Montero permanecía inmóvil. Su tablilla colgando lánguidamente en su mano. Una voz resonó desde el sistema de megafonía del barco que llegaba, mesurada y formal: este es el buque, Resistencia, solicitando permiso para honrar al oficial mayor de comunicaciones retirado Elías Torres. Esperen para una aproximación ceremonial. El puerto deportivo quedó en silencio. Incluso las olas parecían contener la respiración. Elías permanecía en la cubierta de su barco, con las manos a la espalda, los ojos fijos al frente. No sonrió. No se movió. Simplemente esperó, como tantas veces en años pasados, el sonido correcto, el sonido del respeto que tanto tiempo se había hecho esperar. Y ahora, con un buque uniformado de la nación acercándose al muelle, finalmente había llegado. No para los yates, no para los ricos, sino para el hombre del que una vez se habían reído, ahora revelado como algo mucho más perdurable. El buque Resistencia redujo su velocidad hasta casi detenerse, surcando el agua con solemne gracia. Su presencia era innegable, masiva, deliberada, silenciosa, pero imponente. El tipo de presencia que silencia no solo el ruido, sino la arrogancia. Una lancha patrullera más pequeña se separó de su costado y se dirigió hacia el muelle con movimiento preciso e inquebrantable. 3 oficiales uniformados estaban a bordo, impecables con sus uniformes blancos de gala, las medallas brillando bajo el sol. Cuando pisaron el muelle, la multitud se apartó instintivamente, sus risas anteriores ahora ahogadas por el asombro. En el amarre 19, Elías permanecía impasible. Pero dentro de su pecho, una tormenta de recuerdos se agitaba, disparos en aguas lejanas, código Morse indescifrable a medianoche, nombres que no había pronunciado en voz alta en años. El oficial al mando se acercó, deteniéndose exactamente a 3 pasos de Elías. Levantó la mano en un saludo limpio y practicado.
Oficial mayor de comunicaciones Elías Torres, anunció el hombre, su voz resonando sobre el agua inmóvil. Llegamos hoy por orden del ministro de Defensa y de la Séptima Flota. Su carta fue recibida. Su historia fue revisada. Su solicitud ha sido concedida. Elías devolvió el saludo con firmeza. Su mano tembló ligeramente, no por la edad, sino por el peso de la reverencia. La gente comenzó a grabar de nuevo, pero esta vez con reverencia, no con ridículo. El puerto deportivo ya no era un lugar de burla, se había convertido en un escenario para el recuerdo. El oficial giró para enfrentarse a los curiosos. Este hombre, declaró resueltamente, era el oficial de comunicaciones principal a bordo del buque, Valor, durante la operación Marea Ascendente. Mantuvo la línea cuando sus sistemas fallaron. Transmitió las coordenadas finales cuando el buque insignia perdió energía. Sacó a 17 marineros del mar bajo fuego enemigo. La misión permaneció clasificada hasta hoy. Murmullos recorrieron el puerto deportivo. Pedro, ahora pálido, dio un paso adelante. Yo no sabía. El oficial se giró hacia él. Usted no preguntó. Luego, con una calma deliberada, añadió, y para que conste, cualquier daño cosmético a su yate será cubierto íntegramente por la Armada. En cuanto al coste de su falta de respeto, ese es suyo. Pedro retrocedió, silenciado. La multitud alrededor de Elías se espesó, no para empujarlo, sino para protegerlo, para presenciarlo, para honrarlo. La niebla se había disipado, y con ella, también la ilusión de que Elías Torres era solo un anciano con un barco roto. Era, y siempre había sido, un guardián de vidas, una señal a través de la estática, un nombre que la historia ahora recordaría. Una semana después, el puerto deportivo se sentía más apagado, quizás menos ostentoso, pero de alguna manera más sustancial. Los yates seguían brillando, el vino fluía como antes, pero se había producido una alteración. Las conversaciones ahora poseían una cualidad más amable. La gente se demoraba más en sus miradas a rostros que antes había pasado por alto. En el amarre 19 se había colocado una nueva placa de bronce, designada reservado a perpetuidad, oficial mayor de comunicaciones Elías Torres, por servicio más allá de toda medida. La gerente del muelle, Rita Montero, la había instalado personalmente. Sin ayuda, sin ceremonia, solo manos tranquilas y ojos bajos. Esa misma tarde, se acercó a Elías con una carta doblada en una mano y una disculpa en la otra. Debería haberlo sabido mejor, dijo en voz baja. Elías aceptó ambas con un asentimiento, no porque buscara disculpas, sino porque entendía el valor del cierre. Más tarde ese día, Pedro Valls regresó también. Ya no había champán ni arrogancia, sus gafas de sol permanecían guardadas en el cuello de su camisa. Extendió un cheque hacia Elías. Para reparaciones y una restauración completa, dijo, si me lo permite. Elías no preguntó por qué. No dio un sermón. Simplemente tomó la mano del hombre, la estrechó firmemente y dijo, nunca es demasiado tarde para actuar correctamente. Eso fue todo. Sin amargura, sin orgullo, solo paz, del tipo que se gana, no se da. Ahora, cada mañana, Elías seguía levantándose con el sol, seguía izando la bandera con reverencia, seguía navegando silenciosamente por el puerto, honrando nombres que nadie más conocía. Y a veces, cuando la niebla entraba espesa y baja, los turistas se reunían junto al amarre 19, esperando oír de nuevo aquella sirena de la Armada, esperando ver al hombre que les recordaba a todos que el respeto no proviene de la riqueza ni de la belleza ni del ruido. Proviene de la historia llevada en silencio, de la dignidad mantenida viva y de una vida que nunca necesitó permiso para importar. Algunas mañanas, cuando el puerto está en calma y la niebla ya se baja como una manta sobre el agua, se puede ver a Elías Torres de pie solo en su cubierta, con el sombrero sobre el corazón, los ojos hacia el horizonte, no esperando, no de luto, simplemente recordando. Los visitantes del puerto deportivo Punta Cristal a menudo preguntan por el hombre del viejo barco junto al amarre 19. Los guías señalan la placa. Algunos conocen la historia por el video viral, otros solo han oído susurros, un marinero olvidado, un buque de la Armada, un saludo que detuvo el tiempo. Pero Elías no repite el cuento. Nunca habla del momento en que el buque Resistencia viró su proa y anunció su nombre. No lo necesita, porque aquel barco no vino por ceremonia ni por política. Vino porque fue recordado, porque sabía. La gente todavía se acerca a veces,
curiosa, bien intencionada, torpe con su reverencia. Algunos ofrecen gracias, otros simplemente asienten, y ocasionalmente un niño lo saludará con toda la sinceridad que sus pequeñas manos puedan reunir. Elías siempre devuelve el gesto, no por exhibicionismo, sino porque cada saludo, por imperfecto que sea, le recuerda que alguien todavía lo ve. Una tarde, un adolescente preguntó, ¿fue real? ¿El barco, los oficiales, todo? Elías sonrió suavemente. Fue lo suficientemente real como para hacer callar al mundo entero. Y luego se volvió hacia el mar. La verdad es que Elías nunca necesitó el reconocimiento. Pero cuando llegó, llegó como la justicia sobre cascos de acero, lento, deliberado e imposible de ignorar. El barco sabía mi nombre, susurró una vez a un niño demasiado pequeño para entenderlo. Y eso fue suficiente. Porque en un mundo que a menudo olvida, el mayor honor es ser recordado por aquellos que todavía saben saludar con significado.